¿Alguna vez has sentido un vacío espiritual o una sed del alma que nada parece llenar? En este estudio bíblico del Salmo 119, versículos 17 al 24, exploramos 8 verdades que transformarán tu relación con la palabra de Dios. Descubrirás por qué a veces nos sentimos como extranjeros en este mundo, cómo abrir nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de su ley y cómo convertir la lectura de la Biblia de una obligación a un verdadero deleite. Acompáñanos en esta jornada para entender el corazón de un creyente que encontró en la Escritura su refugio, su consejero y la respuesta a su anhelo más profundo. Hola queridos oyentes, bienvenidos a la Palabra de Vida. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Hoy continuamos nuestro estudio devocional en uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, el Salmo 119. Durante los próximos minutos vamos a descubrir 8 verdades profundas sobre nuestra relación con la palabra de Dios. Cada versículo es como una ventana que se abre el corazón de alguien que realmente conocía a Dios. Cariño, ¿qué podemos esperar de este texto? Linda, lo que vamos a escuchar es lo que pudiéramos llamar el latido de un corazón auténtico, de un auténtico creyente. David nos va a mostrar cómo se ve una vida verdaderamente que tiene sed de Dios. Veremos sus luchas, sus anhelos y sobre todo veremos cómo la palabra de Dios se convierte en el alimento diario del alma. Entonces, comencemos. Y que el Señor abra nuestros corazones para recibir lo que Él tiene para nosotros hoy. El versículo 17 lo llamaremos el clamor del corazón dependiente. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Cariño, cuando leo este versículo, siento que estoy escuchando el clamor más íntimo de David. Es como si estuviera desnudando su alma delante de Dios. ¿Qué nos enseña esta oración tan simple pero tan profunda? Aquí vemos algo hermoso y humillante a la vez, Linda. David, el rey, el valiente, el hombre conforme al corazón de Dios, reconoce que sin la bondad de Dios no puede ni siquiera vivir correctamente. Fíjate que David no dice, ayúdame a ser mejor, sino, haz bien a tu siervo para que viva. Es como si dijera, Señor, mi vida misma depende de tu Ujú. misericordia. Creo que muchas veces tratamos de acercarnos a Dios con nuestros logros, con nuestras buenas obras, como si tuviéramos algo que ofrecerle. Sí, exacto. Pero David nos muestra el camino correcto. Cuando venimos a Dios en el nombre del Señor Jesús, por su sangre, por su intercesión, es como si Dios no pudiera negarnos nada, porque estaría negando a su propio Hijo. Y mira lo hermoso de todo esto. David no pide solo un poquito de ayuda. Él entiende que Dios es generoso y abundante. Es como si dijera, Señor, abre bien mi boca, que tú la vas a llenar. Me parece muy especial esa imagen. Es como si fuéramos a una fuente inagotable con vasijas vacías, ¿verdad? Así es. Y lo más hermoso es que cuando realmente experimentamos esta piedad de Dios, el resultado natural es que queremos vivir para Él. No es una obligación pesada, sino un gozo inevitable. Como dice David, para que viva y guarde tu palabra. La obediencia se convierte en deleite cuando brota del amor. Y mientras David nos enseña sobre la dependencia total de Dios, nos prepara también para entender algo más profundo, y es la necesidad de tener ojos espirituales abiertos, como dice el versículo 18, que llamaremos ojos abiertos para ver lo invisible. El versículo nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cariño, este versículo me conmueve de una manera especial. David no está pidiendo una Biblia más fácil de entender, sino ojos más capaces de ver. ¿Por qué es tan importante esta diferencia? Linda, aquí David nos está enseñando algo muy especial. El problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros. Es como si tuviéramos cataratas espirituales en los ojos.
La palabra de Dios está llena de maravillas, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos quite el velo de los ojos para poder verlas. Esto me hace pensar también en esas personas que han estudiado mucho la Biblia académicamente, pero parece que no han visto su belleza. ¿Es eso lo que está pasando? Exactamente. David había aprendido más que todos sus maestros, pero seguía sintiendo que era ciego espiritualmente. Los que más han sido enseñados por Dios son los que más se sienten como niños que necesitan seguir aprendiendo. Es hermoso que el Salvador alabó a su Padre, porque las cosas de Dios están ocultas a los sabios y prudentes y reveladas a los niños. Esto nos da mucha esperanza. A veces leo mi Biblia y siento que no estoy entendiendo lo profundo y pienso que así le pasa a muchos de nuestros oyentes. ¿Qué podemos hacer? En la ley de Dios hay cosas tan maravillosas que hasta los ángeles desean ver. El plan de salvación es un mundo de maravillas donde la justicia y la misericordia se encuentran en la cruz. Pero estas maravillas solo se pueden ver con ojos ungidos por el Espíritu Santo. Por eso debemos orar todos los días, Señor, abre mis ojos. No es una oración que se hace una sola vez, sino cada vez que abrimos la Santa Escritura. Cariño, es como pedirle al Señor que nos ponga lentes espirituales cada mañana. Exactamente, así es. Y cuando oramos así, descubrimos que cada día hay nuevas maravillas esperándonos en la palabra de Dios. La Biblia nunca se agota, porque es el corazón infinito e inagotable de Dios puesto en palabras humanas. Esta necesidad de visión espiritual cobra aún más sentido cuando entendemos nuestra verdadera condición en este mundo, donde somos extranjeros en tierra ajena, que es como llamaremos el versículo 19. Este versículo nos dice que forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Mm, A veces uno se siente tan fuera del lugar en este mundo como si no encajara. ujú. ¿Es eso de pronto lo que David estaba experimentando? Sí, Linda, David nos está revelando algo muy hermoso. El corazón del cristiano siempre se va a sentir como extranjero aquí. Y mira qué especial. Esto no es una confesión de tristeza, sino más bien de identidad. Es como si dijera, no pertenezco aquí, mi ciudadanía está en el cielo. Pero cariño, David era rey, Ujú, tenía todo lo que el mundo puede ofrecer. sí, ¿Cómo es que se sentía extranjero? bueno, ahí está lo especial. Las mejores cosas de la tierra no pueden llenar el vacío que solo Dios puede llenar. David entendía que este mundo no es nuestro hogar permanente. Y fíjate en Jesús. Nació en un pesebre, no tenía dónde recostar la cabeza, vivió de limosnas. Él también pudo decir, forastero soy en la tierra. Eso me ayuda mucho. Mm. A veces me siento culpable por no estar completamente feliz con las cosas de este mundo. No te sientas culpable. Ese sentimiento de no estar completamente satisfecha aquí es evidencia de que eres hija de Dios. Es como si tu alma recordara de dónde vienes y hacia dónde vas. Y por eso David pide, no me ocultes tus mandamientos. Cuando eres extranjero, necesitas una guía, un mapa, un compañero de viaje. La palabra de Dios es todo eso para el alma peregrina. Es como tener el GPS espiritual para el viaje a casa. Exactamente, así es. La palabra de Dios te guía cuando caminas, te guarda cuando duermes y habla contigo cuando despiertas. Es la compañía perfecta para el corazón que sabe que va camino al hogar eterno. Y cuando el alma realmente entiende esta verdad, algo hermoso comienza a suceder en su interior. Ujú. De esta manera pasamos al versículo 20. Llamamos este versículo el corazón que se rompe de anhelo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Cariño, la intensidad de estas palabras me asombra. David dice que su alma está quebrantada, Ujú. se rompe de tanto anhelo. ¿Qué está pasando en su corazón? Linda, aquí vemos la respuesta del alma a las oraciones anteriores. Cuando Dios abre nuestros ojos
y entendemos nuestra condición de peregrinos, algo se despierta adentro. Es como si el alma dijera, no puedo vivir sin la palabra de Dios. David no está hablando de un antojito espiritual, sino de una necesidad desesperante. Pero, cariño, dice en todo tiempo. Ujú. Yo tengo que confesarte que mi anhelo por la palabra es más bien intermitente. Y ese mal lo sufrimos todos a causa de nuestro pecado. David aquí nos muestra el ideal, pero también nos enseña cómo llegar a él. Fíjate que no era un arrebato emocional, sino un hábito constante. Y esto es evidencia de vida espiritual auténtica, genuina. Cuando realmente conoces el sabor de la palabra de Dios, el alma se vuelve insaciable. Entonces, ¿por qué a veces me siento tan fría espiritualmente? Bueno, la gracia es un principio insaciable. Cuando realmente la pruebas, en lugar de satisfacerte, te da más hambre. Pero si vivimos contentos, con un nivel bajo de comunión con Dios, claro que no vamos a sentir esa urgencia. Es como comer solo migajas cuando hay un banquete esperándote. ¿Y cómo puedo despertar esa hambre? La clave está en la humildad y la perseverancia. No esperes una explosión emocional repentina, más bien espera con paciencia en el Señor. Él promete ser como rocío para Israel. Y recuerda las palabras preciosas, sanaré sus rebeldías, crecerá como el lirio. Estas promesas son para que llenes tu boca de argumentos cuando ores. Esa imagen del rocío es especial, Ujú. silencioso pero que trae vida. Exacto. Y cuando el alma verdaderamente tiene esta sed constante de Dios, hay una seguridad hermosa que la acompaña. Pero David también conocía las fuerzas que se oponen a esta sed del alma. Ujú. Podemos llamar al verso 21 cuando el orgullo ataca. Mm. Este versículo dice así: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Cariño, David cambia de tema aquí y habla de los soberbios. Ujú. ¿Por qué en medio de hablar de su anhelo por Dios menciona a estas personas? Linda, David entiende que el orgullo es el enemigo mortal del alma sedienta de Dios. Los soberbios no pueden tener sed de Dios porque se creen autosuficientes. Es como si trataran de quitarle la corona a Dios para ponérsela ellos mismos. Eso suena terrible, Mm. pero honestamente, a veces siento que el orgullo también lucha en mi corazón. Ujú. Esa confesión muestra que tienes un corazón nuevo. El orgullo es como su padre el diablo, engañoso y siempre activo. Puede mezclarse con todo, incluso con los dones de Dios y las gracias del Espíritu. Hasta Pablo estuvo en peligro cuando tuvo las revelaciones más grandes. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Mm. Todo el plan de salvación fue diseñado para humillar el orgullo humano. La cruz es la respuesta al orgullo. Cuando el alma orgullosa ve al Hijo de Dios tomando forma de siervo para cargar con nuestra maldición, ¿cómo puede seguir presumiendo? Es verdad. ¿Cómo puedo ser orgullosa cuando todo lo que tengo viene de la gracia del Señor? Exactamente. Un pecador que debe todo a la gracia gratuita, que ha desperdiciado tanto tiempo, que ha contristado tanto al Espíritu Santo, que tiene un corazón lleno de incredulidad y egoísmo, ese pecador no tiene nada de qué presumir. El orgullo mismo debe ser motivo de humillación diaria. Cariño, me ayuda a entender que incluso mi lucha contra el orgullo puede ser usada por Dios para hacerme más humilde. Así es, precisamente. Y cuando el corazón está verdaderamente humillado, está preparado para recibir lo que Dios quiere darle. Pero esta humildad a menudo viene acompañada de una experiencia dolorosa. En el verso 22 vemos el precio de la fidelidad. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Ujú. Cariño, aquí David está sufriendo.
La gente lo está menospreciando y hablando mal de él. Mm. ¿Por qué los que siguen a Dios a veces tienen que pasar por esto? David nos está enseñando algo que el Señor Jesús también vivió. El mundo odia la luz porque pone en evidencia las tinieblas. Cuando alguien guarda los testimonios de Dios, eso condena la negligencia de otros y nadie le gusta sentirse condenado. Pero duele, cariño, Mm, especialmente cuando viene de personas que uno ama. sí, claro que sí duele. Mira que David lleva su dolor directamente a Dios en oración. Él no trata de vengarse ni de defenderse. Simplemente dice, Señor, aparta de mí este dolor. Y fíjate que el desprecio a veces duele más que el reproche directo, porque nos hace sentir insignificantes. ¿Y qué debemos hacer cuando esto nos pasa? Bueno, primero recordar que el Señor Jesús llevó su cruz diariamente. Cada paso de su camino fue en un ambiente, en una atmósfera de reproche y de desprecio. Si Él pudo soportarlo por nosotros, ciertamente nos dará también gracia para soportarlo nosotros por Él. Es un intercambio dulce. Él llevó el peso del pecado en su cruz y a nosotros nos queda la cruz más ligera del reproche. Eso me da mucha paz, Mm. pero ¿hay alguna trampa que debo evitar? Sí, linda, la trampa de tratar de escapar volviendo al mundo. Algunos, para evitar el reproche, comprometen su fe, dejan de vivir según la palabra, pero eso trae 10 veces más problemas. Es mejor llevar el peso del reproche que perder el testimonio de una limpia conciencia. Es como cambiar la cruz de Cristo por las cadenas del mundo. Exactamente, bien lo ilustras. Y recuerda, si tenemos el testimonio de nuestra conciencia, de que hemos guardado sus testimonios en medio de la persecución, esa es nuestra evidencia de adopción, del amor especial del Padre. Y David tenía un refugio seguro en medio de toda esta oposición. Sí. Esto lo vemos en el versículo 23. El refugio en medio de la tormenta. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Ujú, Me encanta este contraste. Por un lado, los poderosos conspirando contra David, y por el otro, él tranquilo meditando en la palabra. ujú. ¿Cómo es posible tener esa paz? Linda, David había aprendido que las palabras del Señor son palabras probadas. Él tenía un recurso del cual nadie podía privarlo. Mientras Saúl y sus príncipes se sentaban a conspirar, David tenía acceso a un tesoro que no conocían. Es como si tuviera una fuente de agua fresca mientras todos los demás tenían sed. Hermosa imagen. Y fíjate que dice que meditó en los estatutos. No es una lectura rápida y superficial, sino una meditación profunda que extrae alimento espiritual. En esa fortaleza de su Dios pudo sufrir según la voluntad divina y encomendarse a su fiel Creador. Cariño, esto me ayuda mucho para mis propias luchas. Cuando la gente habla contra mí o me malentiende, Ujú, puedo hacer lo mismo. absolutamente. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si se mantiene brillante por el uso constante, nunca se usa sin victoria. Es un apoyo tan poderoso contra el desaliento que el buen soldado de Cristo puede siempre dar gracias a Dios y armarse de valor. Me gusta esa imagen de mantener la espada brillante con el uso constante. Así es, linda. Y recuerda que Cristo nos dejó esta porción. En el mundo tendréis aflicción, pero también nos dice, en mí tendréis paz. Si la primera parte parece dura, todo el legado juntas es un regalo que ningún siervo de Cristo puede rechazar. Y cuando el alma encuentra este refugio en la palabra, descubre algo maravilloso, que es lo que vamos a ver en el versículo 24. La palabra, delicia y consejera. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros.
Cariño, David termina esta sección con una declaración preciosa. Después de hablar de sus luchas y persecuciones, dice que los testimonios de Dios son su delicia y sus consejeros. ¿Cómo llegó él a ese punto? Linda, este versículo es el fruto de toda la jornada anterior. Como resultado de meditar en los estatutos del Señor en medio de la angustia, David descubrió que eran su delicia en el dolor y sus consejeros en la confusión. No habría cambiado estas delicias por las mejores alegrías de la tierra. Eso es tan diferente a como yo veo a veces la palabra. Ujú. Confieso que a veces la leo más por deber que por deleite. Sí, Linda, y esa honestidad es el primer paso hacia el cambio. David tomaba sus decisiones consultando la palabra de Dios como si estuviera hablando con los consejeros más sabios. La palabra era tan real para él que era como si los profetas le estuvieran hablando directamente. ¿Y cómo puedo llegar a ese punto donde la palabra sea realmente mi delicia? Linda, tiene que ser llevada a tu propia experiencia. Consultar en las ocasiones diarias, cuando sin darnos cuenta nos inclinamos hacia nuestros propios consejos o ideas. El cristiano es una persona de fe en cada paso del camino. El uso habitual de la palabra nos mostrará la columna, como en el desierto, y la nube en todos los rincones oscuros de nuestro camino. Cariño, a veces tengo conflictos donde no sé qué es lo correcto. Linda, cuando las obligaciones parecen chocar entre sí, el consejo de la palabra nos mostrará su importancia relativa, su conexión. Nos mostrará el camino presente en la providencia y la luz que la vida del Señor Jesús pone delante de nosotros. Es como tener a Jesús mismo aconsejándome. Exactamente. Cuando escudriñamos nuestras Biblias en tiempos de dificultad, con un espíritu humilde y enseñable, estamos dependiendo del Señor mismo para su consejo. No necesitamos una nueva revelación para cada momento de dificultad. Es suficiente que nuestro Padre nos haya dado esta bendita palabra como luz a nuestros pies, como lámpara a nuestro camino. Cariño, qué jornada tan hermosa hemos hecho hoy por estos 8 versículos. Hemos visto el corazón de alguien que realmente conocía a Dios, que había encontrado en su palabra no solo información, sino vida misma. Así es, Linda. David nos ha mostrado el camino desde la dependencia total de la gracia del Señor, pasando por la necesidad de ojos abiertos para ver las maravillas de su ley, reconociendo nuestra condición de peregrinos, cultivando un anhelo constante por su palabra, enfrentando las luchas contra el orgullo y la persecución, hasta llegar al punto donde la palabra se convierte en nuestro deleite y nuestro consejero más confiable. Y lo más hermoso es que este no es solo el testimonio de David, sino la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros hoy. Así es. Queridos oyentes, que estas palabras no se queden solo como información bonita, sino que el Espíritu Santo las use para despertar en ustedes la misma sed que tenía David. Amén. Que puedan decir con él, mi alma se rompe, se quebranta por el anhelo, y que encuentren en los testimonios de Dios su delicia y sus consejeros para cada paso del camino. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga y que su palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Recuerden que en cada página de la Escritura hay maravillas esperando ser descubiertas por ojos que claman, Señor, abre mis ojos para ver. Y les invitamos a que visiten nuestra página web www.lapalabradevida.com.co. Allí encontrarán el resumen de cada una de las enseñanzas de estos 8 versículos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.